Regresamos, amable auditorio. Nos decía el licenciado Ernesto Sánchez Aguilar sobre la historia de estos actos terroristas en Estados Unidos. Sí, bueno, me refería al concepto, ¿no? La lucha de poder entre esos dos bloques era ideológica. Repito, capitalismo versus comunismo. Abatida la Unión Soviética como tal, se dijo por parte de Occidente que el comunismo había muerto. Yo no lo creo así, las ideas nunca mueren, ¿verdad? Es como los nazis, se acabó Hitler, pero hay neonazis, ¿no? Pero me voy a referir a los hechos de la lucha por el poder planetario. De lo ideológico pasaron a la idea de los derechos humanos, cosa que también 40 años para atrás no se hablaba de los derechos humanos, pero se comenzaron a inventar comisiones de derechos humanos por todos lados. Y no cuajó mucho, debo decirlo, en esta lucha por el poder planetario, como tampoco lo fue el narcotráfico, pero se usaron así como bandera, como se usó con el comunismo. Pero después se inventó el término del terrorismo, y ese sí cuajó. ¿Estamos ante un acto de terrorismo? Pues sí, así es. Lo que trato yo de decir es de que la bandera fundamental para el dominio mundial es a base del terror. El terror puede ser terrorismo de Estado o un terrorismo privado, vamos a decirlo así, por parte de gente... ¿Qué buscan con estos actos? ¿Desestabilizar a los Estados Unidos, licenciado Jorge? Bueno, aquí, en tanto no se tuviera identificada la fuente del ataque, es muy difícil poder establecer cuál es el móvil. Podría ser la motivación. Lo que sucede es que normalmente los ataques terroristas tienen dos grandes connotaciones. Una de ellas es forzar a los gobiernos a que tomen determinadas conductas. En el caso concreto, los ataques terroristas en España tienen como finalidad que el Estado español reconozca la independencia, en este caso, por ejemplo, del País Vasco, cuando ETA explotaba los coches bombas en las calles de España. Y entonces el terrorismo es tendiente a lograr que el Estado realice determinados actos, o bien es una forma de ataque. En esto creo que Ernesto y yo coincidimos en cuanto a que el terrorismo puede ser un pretexto perfecto, ya sea porque se propicie mediante un ataque terrorista una confrontación, o porque el mismo ataque terrorista sea una forma de confrontación. Lo que pasa es que aquí debemos entender que el terrorismo ha venido a sustituir una manera de entender la guerra como antes se tenía. Originalmente las guerras se peleaban en campos de batalla en las afueras de las ciudades, y luego las guerras se vinieron a pelear en las ciudades, al grado de que, por ejemplo, Baudrillard llegó a decir que la guerra del Golfo era una guerra de hiperrealidad, porque incluso se veía más real de lo que se podía vivir estando ahí. ¿Por qué? Porque tú en la guerra podías estar viendo cómo caían las bombas, pero las veías a lo lejos y te cegaba el humo. Y sin embargo, con las bombas teledirigidas de los Estados Unidos, que además traían una cámara, veías cómo la bomba iba y cómo impactaba en el blanco, algo que ni siquiera podrías ver en la realidad. Por eso él llegó a calificarlo de hiperrealidad. Entonces, este concepto de la guerra ha ido cambiando, y los ataques terroristas pueden venir a constituir una nueva forma de combate, una nueva forma de guerra. A eso iba yo. Sí, por eso te digo que creo que coincidimos, porque se puede convertir en una nueva forma de guerra. No, y hay que definir y dejar muy claro ante el auditorio que una cosa es la lucha social o la lucha civil o una guerra civil, y otra cosa es terrorismo. Yo no sé por qué etiquetan a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de terroristas, cuando todos sabemos que es un ejército beligerante dentro de Colombia. Es una guerra civil entre colombianos, es un ejército contra otro ejército. Pero le denominan terroristas, ¿quiénes? Pues los que están tratando de obtener el control planetario. ¿Que quiénes son? Pues es Occidente, hombre. Lorenzo Sánchez. Que quieren prevalecer
en todo el planeta. Yo iría a una parte mucho más importante. La parte de terrorismo es infundir terror en la población civil, pero adicionalmente el hecho de que un gobierno tenga una posición o endurezca sus políticas también implica que un Estado no siempre es seguro. El hecho de hacer estos elementos o desarrollar este tipo de actividades, pues viene a crear un clima de inestabilidad política en un Estado. Dos, viene a provocar además un conflicto de carácter económico, porque finalmente si esto sucede en un Estado donde económicamente es fuerte, pues automáticamente los inversionistas van a tratar de resguardar sus economías, de tratar de resguardar las inversiones. Y esto también puede provocar, debemos de recordar que la elección del 11 de septiembre del 2001 provocó una gran crisis económica. Y ahora nosotros vivimos en un mundo globalizado. Si le pega a Estados Unidos en la parte económica, en la parte en donde van a endurecer esta política, por ejemplo, las restricciones aduaneras, las restricciones de migración, las restricciones de tráfico, pues todo esto va a influir. Ya no va a ser tan sencillo, por ejemplo, ingresar a los Estados Unidos. El costo del boleto de avión va a tener un incremento económico porque va a haber necesidad de contratar a la mayor seguridad. Entonces, esto va a provocar una consecuencia de carácter económico. Entonces, adicionalmente a lo que ustedes comentan, pues no debemos de tomar en consideración estos elementos. Buscan influir en la población civil, causarle una intranquilidad, causar una zozobra y sobre todo pues las crisis que en algunas ciudades de Estados Unidos ya se empezaron a dar. Entonces se vive ya ese terror. Si me permites, yo quisiera terminar mi exposición y responder a tu pregunta de que si esto afecta o no a México. Yo quería hacer una exposición previa de qué es el terrorismo y quién lo está usando. Pues lo puede usar uno u otro, cualesquiera personas. Pero está inscrito en lo que es el control del poder. Así es. Las torres, yo voy a parafrasear a Enrique IV, las Torres Gemelas de Nueva York. Esas dos torres bien valían Afganistán. Yo estoy convencido que ese fue un acto, por supuesto, terrorista interno, pero no de una organización civil. Fue propiciado por el gobierno norteamericano. ¿Para qué? Para poder justificar la invasión a Afganistán. En Estados Unidos, por supuesto, que hay grupos subversivos. El Departamento de Estado tiene registrados a más de 400 grupos subversivos, de todo tipo. Una cosa que llama la atención, estos grupos subversivos no son de ayer o de la semana pasada, no existen desde hace más de medio siglo. ¿Y a poco los gringos publicitan que tienen más de 500 grupos subversivos? Hasta de más tiempo, ¿no? Así es. ¿Y a poco lo publicitan? Pues claro que no. Bueno, lo que voy es a lo siguiente. ¿Quién fue el que hizo ese atentado? Yo no lo sé. Hasta no tener mayores elementos, que si fue interno, que si fue externo, eso no lo sé. Lo que yo sí sé es de que, por supuesto, que hay actos que los propios gobiernos propician y los grupos subversivos. Yo puedo asegurar y apostar que si sale Obama diciendo de que pues fue una sola persona aislada, pero que era musulmán, o que era más precisamente iraní, pues entonces ya la cosa va a estar muy clara. ¿A quién van a invadir por estos dos petardos o como le quieran llamar, bombas atómicas, como quieran llamarles? Sería un pretexto para poder tomar acciones bélicas. Y si fue acto terrorista, yo les aseguro que van a decir que no, fue un cuate ahí, un loco aislado, así como aquel que tronó el edificio federal en Oklahoma, ¿verdad? Eso, ¿cómo nos afecta a nosotros? Hace 40 años eso no nos afectaría para nada. Que se juega el fútbol o el básquetbol gringo o que la NFL. A nosotros, ¿qué nos interesa como país todo eso que vemos en la televisión de otros países?
En lo político ahora es muy importante. ¿Por qué? Porque somos parte ya de los norteamericanos en los hechos. Y como bien se decía aquí, como es un acto terrorista, ya lo dijo Obama, ya lo calificó él, independientemente de que ocupemos una discusión bizantina, que si es terrorismo o no, el hecho es que él dijo que es terrorismo. Benjamin Franklin, que fue de los fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica, dijo que jamás se debería aceptar restringir las libertades civiles en aras de la seguridad, que siempre deben prevalecer las libertades sobre la seguridad. Eso lo dijo Benjamin Franklin, que es allá de sus padres fundadores. Y a propósito de libertades, Ernesto Sánchez Aguilar, después del corte abordaremos el tema muy controvertido, por cierto, que tiene que ver con el testigo protegido, ¿no? Que viene a colación, Jorge, con este tema de los Estados Unidos. Luego vienen las urgencias por investigar, las urgencias para esclarecer en los asuntos que de nada importan en muchas ocasiones, violentar las más elementales garantías que goza o derechos que goza el ser humano, como es la propia libertad. Vamos a un corte, amable auditorio, y regresamos a Foro Potosí.